Bueno, muy bien, vamos a tomar contacto con un amigo que tenemos allí en Tailandia. Ustedes saben que hay muchos argentinos que están varados en distintos puntos, todavía no han podido volver ni van a poder hacerlo hasta dentro de determinado tiempo, cuando el presidente lo diga oficialmente. Vamos a tomar en contacto con Federico Welcher, que es dueño de Destino Tailandia y estuvo asistiendo y está asistiendo a más de 400 argentinos que están justamente varados ayer. Fede, te damos la bienvenida y te decimos buenas noches, buenos días, lo que te quede más cómodo. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo para todos. Muy buenas noches para ustedes. Buenos días acá en Tailandia. Estamos 10 horas adelante de ustedes, con lo cual son las 12 del mediodía acá en Tailandia en este momento. Bueno, contanos un poquito, Fede, cómo es que estás asistiendo y ayudando a mucha gente que ha quedado varada, hay mucha gente que ha ido de vacaciones, mucha gente que fue mucho antes de que empiece a suceder todo esto y lo agarró en el medio. Por ejemplo, tenemos también una productora que se ha ido de luna de miel y está también varada allí. Hay gente que ya se le terminó el dinero, no recibe respuestas de ningún lugar y están viendo a ver de qué manera. De hecho, hay muchos grupos que están haciendo videos pidiendo auxilio para que se viralice para poder volver. ¿Cómo los estás ayudando vos? Yo por mi parte soy dueño de Destino Tailandia, una empresa de turismo acá en Tailandia. Yo llevo más de 10 años en Bangkok, con lo cual obviamente tengo por ahí un poco más de información con lo que respecta a Tailandia, no específicamente a los procesos consulares, ni a lo que tiene que ver con Cancillería, ni a cosas de ese estilo, pero desde un primer momento nos hemos puesto a entera disposición de ellos, solidarizándonos muchísimo con esta situación que realmente es desesperante. Me parece que está muy lejos de lo que se cree en Argentina. A mí me llegan muchas noticias desde Argentina y me llama mucho la atención la disparidad que hay entre lo que creen que está viviendo esta gente y lo que realmente está viviendo esta gente. Con lo cual, desde un primer momento nos pusimos a disposición de ellos, hemos creado a través de redes, a través de Facebook, a través de WhatsApp y a través de distintas redes de soporte con gente que vive acá en Tailandia. Yo obviamente con 10 años acá conozco a todos los dueños de empresas de todo tipo, desde dueños de hoteles, dueños de restaurantes, alojamientos de todo tipo, expatriados que viven acá en Tailandia, toda una comunidad de expats que viven acá ¿Y en te Tailandia y dieron, demás, con lo cual y te dieron bolilla toda y te una dieron comunidad. recursos para esta gente? ¿Te ayudaron? ¿Les dieron, por ejemplo, un lugar en alguno de sus hoteles? ¿Dónde están Lo ahora? que tiene que ver Lo que tiene que ver con recursos económicos, obviamente hay que entender también que la gente que vive acá en Tailandia, y específicamente la que trabaja el turismo, es la que más duro le está pegando esta crisis. O sea, los que son dueños de hoteles en este momento tienen sus hoteles vacíos, los que tienen restaurantes, el gobierno los ha mandado a cerrar porque no quieren lugares donde se acumule gente, con lo cual solo les permiten comida para llevar y demás, con lo cual en lo que es recursos económicos tal vez no. Los han ayudado muchísimo con consejos de todo tipo, con conexiones, con contactos desde dónde hospedarse, desde qué zona, qué hacer, cómo resolver este tema, cómo resolver el tema, por ejemplo, de mucha gente que se le está acabando su visado en Tailandia, o sea, su permiso para estar legalmente en Que eso es Tailandia se le súper están acabando importante, los días. además. Claro, Claro. ¿cómo se hace en ese caso, ya que no pueden salir por fuerza mayor y se les termina el visado? Inmigración tailandesa generalmente tiene un proceso normal aún durante no tiempos de pandemia, digamos, durante tiempos normales donde uno puede ir a las oficinas de inmigración y pedir una extensión de su visado por 30 días, teniendo que justificar algo, ¿no? En este caso, obviamente es muy sencillo, uno dice que, digamos, por el tema de la pandemia, por el tema del COVID, sirve como justificativo y entonces te dan 30 días. El tema es que esos 30 días tampoco están alcanzando No, porque claro. estamos ante un panorama de total incertidumbre y nadie le puede poner fecha a estas cosas. O sea, nadie puede decir tal día vuelvo a mi país con certeza porque No. las aerolíneas no están funcionando, porque los gobiernos no están recibiendo, por distintos motivos. Con lo cual, ante una segunda extensión, los consulados tendrían que hacerse cargo. En el caso del consulado argentino, en un primer momento dijeron que no, porque todavía había vuelos comerciales disponibles. Entonces el argumento, digamos, sería que si uno puede ir al aeropuerto, tomarse un vuelo y regresarse a su país, ¿para qué te voy a dar una carta diciéndole a inmigración tailandesa que no tenés otra salida cuando no es cierto? Si tenés otra salida, podés ir al Sí. aeropuerto y regresarte a tu país. Ahora, Federico, con el sí. tema del DNU que salió ahora hace poco, donde Argentina ya no los recibe, ni que Claro. lleguen hasta la puerta, ni que lleguen hasta la frontera, entonces ahora sí va a tener que ser responsabilidad del consulado tener que darles una carta diciendo somos un país que no recibe a sus ciudadanos, por favor Tailandia, un país un poco más humanitario, quédense con nuestros ciudadanos ahí, que es cosa que me parece muy bizarro y muy contradictorio en cierta manera, tirarle una responsabilidad de ciudadanos de un
país a otro país, digamos, a Tailandia o al país que sea, que no tiene ninguna Sí, responsabilidad de recibirlo ni de brindarles asistencia. no, ya sé, en este caso igual es algo a nivel mundial. Yo no sé cuán recíproco puede ser. Por ahí con otros países hay más turistas de esos países acá, que por ahí puede ser algo más, ¿no? Más digamos, algo recíproco. Yo me hago cargo o veo cómo ubico a los tailandeses acá en Argentina y vos hacete cargo de los argentinos allá en Tailandia. Por ahí Sí, en un caso podría ser así. yo entiendo el argumento, si realmente fuera recíproco, Claro. sí. Si alguien me puede nombrar un solo canal, perdón, un solo país del planeta que no esté recibiendo a sus propios ciudadanos, entonces podemos seguir esa línea de pensamiento. Pero la realidad es que no hay ningún país que no esté recibiendo a sus ciudadanos. O sea, Tailandia, te doy un ejemplo puntual. Tailandia tenía una comunidad de ciudadanos tailandeses que estaban trabajando en Corea. Es muy común que los ciudadanos tailandeses vayan a buscar trabajo al exterior, como pasa en muchos otros países, para poder ayudar a sus familias, para poder tener un mejor ingreso, para poder tener más dinero, para tener otros recursos. Bueno, esta gente que se va a trabajar a Corea no son ingenieros aeroespaciales, no son biólogos o ingenieros químicos. Mucha gente se fue a ejercer servicios de prostitución, mucha gente se fue a trabajar en servicios de construcción ilegal, mucha gente se fue a trabajar en fábricas ilegal, y acá en Tailandia se sabe y todo el mundo lo sabe. Y esta gente que estaba ilegal en Corea, haciendo trabajos ilegales violando la ley coreana y demás, el gobierno tailandés, a sabiendas de toda esta situación, porque es público, y todo el mundo dijo, no es argumento. O sea, que estén trabajando ilegal y demás, al final de la cuestión, son ciudadanos tailandeses y merecen regresar a su país, merecen regresar a Tailandia. Tampoco es justo que Corea se tenga que hacer cargo de ellos, ni ningún otro país. Entonces, si fuera recíproco y si el gobierno argentino se pusiera en contacto con el gobierno tailandés y hubiera este acuerdo, pero el acuerdo tiene que venir antes, no después, y el gobierno tailandés dijera sí, me parece fantástico, hagamos esto, ustedes háganse cargo de los tailandeses, nosotros nos vamos a hacer cargo de los argentinos, no me quedaría ninguna duda que a esta gente le estarían proveyendo cierta asistencia, el gobierno tailandés, por supuesto, con esta ley de reciprocidad. Pero esto no existe, o sea, esto no pasó así. Argentina tomó la decisión unilateral de tirar a su gente, de dejar a su gente tirada, y los demás gobiernos de los demás países no le dijeron que se iban a hacer cargo, ni le dijeron que estaban de acuerdo. Fede, estamos viendo ahí las imágenes. ¿Cuál es el promedio de edad de la gente que está varada allí en Tailandia, con la que has tenido contacto? No te sabría, me imagino, estoy adivinando, pero te diría que más o menos 35 años, 40, tal vez como promedio, obviamente promediando. Quiero aclarar que hay gente mayor, creo que lo pasaron recién a las imágenes, lo estaba viendo ahí, hay gente que tiene 70 años, hay mujeres embarazadas, obviamente, si bien el promedio puede ser 35 años, hay mucha gente en situación bastante preocupante, ahí está, ahí lo estamos viendo en las imágenes, bastante gente en situación que a mí me preocupa pensar qué pasaría si a esta gente le pasa algo. Sí. O sea, si esta gente se enferma de coronavirus o de cualquier otra cosa, porque la verdad que pasando por alto el tema del coronavirus y yendo más allá del coronavirus, ¿qué pasa si esta gente se rompe una pierna? ¿Qué pasa si tiene problemas de presión arterial? ¿Qué pasa si tiene cualquier otro problema? Y tiene que ir a tiene que ir a un hospital tailandés que está saturado por el tema del coronavirus. Entonces, imagínate que yo llego con una pierna rota, algo que en tiempos normales me atienden y me prestan atención y me dan cierta prioridad. En estos momentos, llegar con una pierna rota es nada, es que te digan que te pongas en la lista de espera y te atienden no sé cuándo, si te atienden, porque obviamente hay casos muchísimo más dramáticos, digamos, están los hospitales ocupándose de cosas mucho más prioritarias, como sus propios ciudadanos, el tema del coronavirus y demás. A toda esta gente le han dicho que renueve sus seguros de viaje, la inmensa mayor parte de los seguros de viaje, en la letra chiquita, si ven la letra chiquita de todos los seguros de viaje, dice explícitamente que no cubre pandemias, que no cubre tsunamis, que no cubre emergencias mundiales, con lo cual toda esta gente realmente está 100% desamparada si le llega a pasar algo. Federico, esa es mi posición, a alguno le pase algo. Es cierto, anunciaron desde el gobierno que se cerraba la frontera, está nuevo aviso, hasta incluso para los argentinos que están en distintos lugares del mundo, pero sí que iba a haber
casos de excepción que se iban a analizar y volver. ¿Te enteraste de alguno de ellos? ¿Hubo algún vuelo especial o que hayan podido salir personas que tal vez, como vos mencionabas, que están en el grupo de riesgo? Nosotros ayudamos, y cuando digo ayudamos me refiero con consejos, con instrumentación, con reuniones en el consulado, con reuniones en la embajada y demás, a regresar a bastante gente, y tenemos que hablar de como de ventanas de tiempo, ¿no? Porque todo esto son, digamos, a medida que la regulación y las medidas en Argentina van cambiando, se van generando como distintas situaciones y distintas ventanas de tiempo. Antes de que saliera el DNU que le prohíbe a los argentinos regresar a su país, hubo una ventana de tiempo bastante cortita, estamos hablando del 25 de marzo, el 27 de marzo, cuando todavía ese DNU no estaba en efecto, y mucha gente lo que hizo fue volar desde Tailandia hasta San Pablo. En ese momento el DNU no estaba en efecto, pero Argentina tampoco estaba recibiendo vuelos. Entonces son como muchas cosas, son como muchas, digamos, a un argentino que está en la otra punta del planeta. Se juntaron en este muchas momento cosas, exactamente. se le tienen que alinear todos los planetas para que pueda regresar a su casa. Por un lado, las aerolíneas tienen que estar operativas, por el otro lado, ANAC Argentina tiene que autorizarle a esas aerolíneas el uso del espacio aéreo, por el otro lado, Argentina tiene que recibir a esos ciudadanos, bueno, tiene que haber un montón de factores que se tienen que alinear. En ese momento, ANAC Argentina no le había autorizado a las aerolíneas el uso del espacio aéreo, sí, pero Argentina todavía los recibía. Entonces, esta gente eligió irse a San Pablo, muchos cruzaron por Foz y entraron por vía terrestre, y otros tuvieron la suerte, entre comillas, de quedarse varados en San Pablo, y 2 días después hubo 2 vuelos excepcionales, sí, que trajeron gente desde San Pablo. Muchos lograron subirse a esos 2 vuelos, pero para poder subirse a esos 2 vuelos, uno ya tenía que estar en San Pablo, digamos. Para subir al vuelo del 29, que fue o el 28 o el 29, uno se tenía que haber quedado varado en San Pablo desde el 25, porque, claro, digamos, esos vuelos fueron como para traer a la última tanda que había quedado varada. Después de eso es que sale el DNU, Argentina no lo recibe, y por ende Brasil sacó también su nueva legislación diciendo no queremos recibir a turistas. Ahora, me parece muy curioso esto porque en el vuelo del día 30, con la legislación ya en efecto, Brasil sí le permitió a ciudadanos chilenos y a ciudadanos uruguayos abordar ese vuelo acá en Bangkok. Y eso, ¿sabes por qué sucede? Eso sucede porque el gobierno de Chile le dijo a Brasil: haceme un favor, deja que circulen por tu país, pero yo te prometo que los voy a repatriar. O sea, lo único que estamos haciendo es que estos pasajeros estén en tránsito. O sea, si bien Brasil no permite el ingreso a turistas, Brasil sí está dispuesto a colaborar y a cooperar con pasajeros en tránsito. Ahora, cuando los pasajeros argentinos ese día, el día 30, llegaron a la puerta de embarque, la aerolínea, que se portó muy bien y fueron muy amables, la aerolínea les dijo: discúlpame, ¿vos estás en tránsito hacia dónde? En la situación en la que tu país no te recibe. Claro. O sea, no, con mucho gusto yo te llevo hasta San Pablo, pero San Pablo me está diciendo que te permiten tránsito. Y explícame hacia dónde estás transitando si tu país no te recibe. Entonces, no los dejaron abordar el vuelo del día 30, lo cual fue, para toda esa gente, todas las imágenes que están viendo ahora en este momento, es un grupo de más de 100 que se presentaron al vuelo del día 30. Todo esto, además, sumado con la incoherencia, y te diría que casi la falta de respeto y, bueno, de todo esto, de que el consulado argentino, que fue quien les debería estar brindando apoyo, y no estoy hablando, que quede bien claro, no estoy hablando de apoyo económico, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando mano para que puedan volver, claro. Facilitarte la tarea de volver. Me parece que hay mucha gente en Argentina que está pensando que esta gente se está hospedando acá en Tailandia en hoteles pagos por el gobierno, que están comiendo con la plata que les da el gobierno, esta gente no está recibiendo absolutamente ningún tipo de asistencia económica, claro, ni de absolutamente nada. Y no solamente no están recibiendo ayuda económica, esta gente, muchos, yo te lo digo así, esta gente tiene dinero. Esta gente no está pidiendo dinero. Esta gente, muchos de ellos, compraron un segundo pasaje, un tercer pasaje por distintas aerolíneas. Ahora, yo te doy para que tengas una idea.
en términos económicos, un pasaje de Bangkok de regreso a Argentina está costando más o menos $1.500, promediando números fáciles. Bueno, el que compró 3 pasajes, porque la primera aerolínea le canceló, la segunda aerolínea le canceló y la tercera le canceló porque fueron dejando de operar, obviamente en este momento, y la mayor parte de las aerolíneas ya no está operando. El que compró 3 pasajes tiene $4.500 trabados en la tarjeta, porque la aerolínea no te devuelve el dinero en efectivo en el momento. ¿Te lo La da en aerolínea te pasaje o procesa te lo da en otra manera? la aerolínea, si te reembolsa si te lo reembolsa económicamente, te lo reembolsa a 90 días. Con lo cual, en el mejor de los escenarios, de acá a 3 meses es que van a ver ese dinero. Entonces, imagínate la situación de un argentino que tiene $4.500 trabados en una tarjeta. Y entonces uno dice, bueno, se les está acabando el dinero. ¿Cómo puede ser que se les está acabando si fueron a Tailandia, si fueron a la otra punta del mundo? Deberían tener recursos, deberían tener dinero. Tienen dinero, pero tienen $4.500 trabados en la tarjeta, de No, y vuelos además, que no pueden como pagar. decís, algunos ¿Entendés? tienen, otros Entonces, ahorraron puntualmente durante X cantidad de meses para Y ir a capaz que hacer ya ese se quedaron, viaje claro. y tenían la guita justa para algunos, hacerlo. yo te digo todos los escenarios. Hay gente que no pudo comprar un segundo boleto porque no tienen dinero y que realmente no Eso. lo tienen. Vinieron con un presupuesto ajustado, y me parece que también hay una especie de prejuicio o de idea equivocada allá por parte de muchos, no digo todos por supuesto, pero de muchos argentinos, de que se fueron a Tailandia, tienen dinero y demás, y no está pensando que mucha gente se vino a vacacionar a Tailandia porque Tailandia es barato y realmente en una vacación de 20 días te sale más barato venir a Tailandia que ir a Mendoza o que ir a Neuquén. O sea, no es que, no sé si me explico. Entonces, esta idea de que ir al extranjero o ir a un país que está del otro lado del mundo es una cosa de ricos, me parece que es una idea muy equivocada. De rico es vacacionar en Neuquén, de rico es vacacionar en tu propio país. Digamos que en estos momentos es mucho más caro que vacacionar en el extranjero. No, y Entonces, más hay allá mucha del gente dinero también es la angustia. Si uno está angustiado acá, en el aislamiento, en su casa, a veces cerca de los suyos, o al menos sabiendo que está a un par de cuadras de los suyos, más allá tampoco es un castigo el haber podido ahorrar o tener dinero, ir de vacaciones y volver. Tampoco creo que se justifica pero es que, el desde acá, el decir, pero es que bueno, me parece que justamente lo que está pasando es eso. O sea, mi interpretación de toda la situación, yo te digo puntualmente, yo vivo hace muchos, muchos años afuera de Argentina, 20 años casi afuera de Argentina, y mi interpretación de toda la situación es que están en penitencia. O sea, es penitencia. Los están castigando arbitrariamente porque la inmensa mayor parte del país cree que no deberían haber salido, que están, no sé, que están de vacaciones o que la están pasando súper bien, y la realidad no es esa. Y entonces arbitrariamente es un castigo, porque que me hablen de todo tipo de argumentos, me hablan de argumentos como por ejemplo el tema de la sanidad, van a traer la peste a Argentina. Yo te pregunto pregunto y le pregunto a los que estén mirando en este momento con total sinceridad, si yo llevara a esta gente a un hospital acá en Tailandia y les hiciera el examen del coronavirus, a todos y cada uno, y el examen del coronavirus me diera negativo, ¿los dejarían entrar? Y ¿sabes qué? Lamentablemente la respuesta es no. No los dejarían entrar igual, aunque yo le hiciera el examen del coronavirus a todos y a cada uno. Entonces, me parece que es un poco hipócrita y un poco contradictorio estar pegando motivos a cosas que realmente no son. No tiene nada que ver con temas sanitarios, porque podrían llegar y podrían ir a cuarentena, podrían hacer la cuarentena en el Palomar, podrían hacer la cuarentena en un destacamento del ejército, podrían hacer la cuarentena en cualquier otro lado, como todos los demás países lo han hecho. Los tailandeses que llegaron desde Corea, que te contaba hace un rato, esos tailandeses los mandaron a un destacamento del ejército a 200 kilómetros de Bangkok. O sea, llegaron, se fueron a un destacamento del ejército y estuvieron, no sé, creo que los 14 días, o no sé si todavía están ahí. Maneras y formas hay. sí, sí. O en todo caso se les podría pedir un certificado, que vayan a hospitales en sus respectivos países y tramiten un certificado de que no presentan síntomas o que se hagan el examen. Pero a mí lo que me hace mucho ruido en la cabeza es que aún haciéndose el examen, aún teniendo boletos, aún no pidiendo ningún tipo de repatriación, no están pidiendo que venga un Hércules a buscarlos. Hay aerolíneas comerciales y Sí, tienen sí, boletos en estas que se aerolíneas comerciales. permita O sea, ingresar. es realmente
es realmente un capricho y una penalización. Por eso yo digo que están en penitencia, porque no hay realmente ningún argumento que quede en pie a la hora de que esta gente no pueda regresar a su casa. Entonces, a mí, yo por suerte, te digo, yo tengo la suerte de estar en mi casa. Claro. Mi casa es en Tailandia, pero bueno, yo tengo la suerte de estar en mi casa. Y yo, estando en mi casa, a mí no me daría la cara para decirle a alguien que no puede estar en su casa. Totalmente, entonces, Federico. me parece que todos los que están en su casa en este momento tienen que pensar un poco qué pasaría si yo voy a tu casa y te rapto un familiar y te lo saco de tu casa. ¿Con qué angustia estarías esperando a un familiar que no está en tu casa en estos tiempos? Porque los tiempos ya de por sí son muy difíciles. Entonces, sumarle este factor me parece que es totalmente innecesario. Gracias, Federico, por tu tiempo. Estaremos atentos a ver lo que sucede, a ver si en estos días que quedan de aislamiento, si cambia esta modalidad, si vuelve a emergencia, si se habilita el espacio aéreo para estos argentinos. Estaremos atentos, pero gracias por contarnos cómo se está viviendo allá. Un abrazo grande. Te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, un gran saludo para todos. Aprovecho para reiterarnos a disposición de cualquier persona que nos necesite de este lado del mundo. Gracias. Le mandamos un saludo grande también a Laurita Andraquio, que está allí con Esteban. Claro. En plena luna de miel los agarró este viaje. Hablaron con Franco, Bueno. habló con Franco, no sé si esta semana o no, la pasada. Sí, estos últimos días. Y David Genasi, también un amigo por el mundo. Eso que lo te iba a hemos preguntar. Sí, ¿Sigue allá? Lo vi en las historias, no, sí, sigue allá y me dijo que se va a relajar un poco porque, o sea, sabe y entiende cómo es la situación, así Y que es para largo. Él tiene amigos allá. tiene amigos, lo está mancando, pero él está con un grupo también porque tiene un microemprendimiento que lleva grupos de gente para allá. Por suerte el grupo se está bancando, está llevando bien. Pero bueno, es una situación obviamente angustiante porque hay familiares que los están esperando aquí, ellos que quieren volver a sus hogares y bueno, lo que decía recién Fede, ¿no? Mientras tanto, bueno, aquí, como saben, hay aislamiento.